Prepárense para una revelación que dinamitará los cimientos del universo del corazón español y hará temblar hasta los espíritus de las leyendas. Francisco Rivera ha lanzado una acusación tan explosiva que la saga de Paquirri, Kiko Rivera e Isabel Pantoja nunca volverá a ser la misma, destapando un secreto ancestral que se creía sepultado para siempre. En el vibrante y a menudo turbulento cosmos del toreo y las crónicas del jet set, donde la celebridad se entrelaza de manera inseparable con el dramatismo más puro y las tensiones familiares, resuenan con la intensidad y el desenfreno de una telenovela venezolana de horario estelar. Francisco Rivera ha detonado una auténtica y monumental bomba informativa que ha sumido a la nación entera en un profundo estado de conmoción y asombro. El célebre torero ha afirmado, con una convicción que descoloca a propios y extraños, y una solemnidad inusual para el habitual desenfado de su figura pública, que Kiko Rivera, su hermano de menor edad y reconocido vástago del inolvidable Paquirri y de la mediática Isabel Pantoja, podría no ser el descendiente biológico del malogrado diestro, sino un niño que habría sido incorporado al linaje por medio de una adopción velada. Sí, lo ha escuchado perfectamente, y el eco de estas palabras aún retumba en cada rincón de España, generando un tsunami de especulaciones y debates encendidos. Fran, con una determinación férrea y una aparente liberación de una pesada carga emocional que lo ha oprimido durante años, ha levantado el velo que cubría una verdad latente. Una revelación que amenaza con desestabilizar los pilares sobre los que se ha erigido la formidable dinastía Rivera, sembrando profundas y perturbadoras dudas sobre los lazos de consanguinidad y sacando a la luz confidencias que permanecieron ocultas, silenciadas por un pacto no escrito o, peor aún, por un férreo control de la narrativa familiar y la imagen pública durante décadas. Esta trama no es meramente el eco de una rencilla entre parientes cercanos, no se limita a la habitual pugna por la herencia o los desencuentros comunes de las estirpes notorias. Va mucho más allá, adentrándose en el intrincado laberinto de la identidad personal, el origen inmaculado y el significado más profundo de la pertenencia, desafiando todo lo establecido hasta ahora. Francisco Rivera, popularmente conocido en el argot de la farándula como Fran, dista de ser una figura anónima en el panorama público español. De hecho, es uno de sus rostros más reconocibles y constantemente expuestos al escrutinio implacable. Es el primogénito del icónico diestro Francisco Rivera Paquirri y de la legendaria Carmina Ordóñez, dos pilares inmortales de la crónica social española cuya existencia ya fue, en sí misma, una continua sucesión de titulares, dramas y altibajos emocionales, un auténtico vodevil público. Su vida ha transcurrido invariablemente bajo el ojo avisor de la prensa. Cada paso que ha dado, cada decisión que ha tomado, cada relación amorosa que ha iniciado, convertida en pasto para los tabloides y programas de televisión de máxima audiencia, sin espacio para la intimidad. Pero esta ocasión, en una memorable y tensa entrevista concedida al popular programa Espejo Público en el año 2025, el torero decidió romper su prolongado y calculado silencio con un aplomo inquebrantable. La actitud de quien ha cargado con un enorme peso en su conciencia durante un tiempo excesivo y que finalmente opta por liberarse de esa carga sin consideración alguna por las posibles ramificaciones o el coste emocional que ello pudiera acarrear para su familia y para él mismo. Durante aquella trascendental intervención televisiva, el diestro desveló un enigma que muchos intuían o que, al menos, había sido un susurro persistente en los corrillos más íntimos y cerrados del clan Rivera, una especie de rumor tabú que se negaba a desaparecer por completo. Kiko Rivera, el reconocido DJ y figura mediática que ha forjado su propia carrera en el mundo del espectáculo, conocido universalmente como el hijo de Paquirri e Isabel Pantoja, no sería, según sus tajantes y categóricas declaraciones, el hijo biológico del torero, sino un niño al que la tonadillera habría adoptado en circunstancias veladas y de forma confidencial, manteniendo el secreto bajo 7 llaves durante décadas. Para captar la magnitud real de esta impactante revelación, es indispensable un viaje retrospectivo a los convulsos años 80, una época dorada de la prensa del corazón y un tiempo de esplendor para los toreros, cuando Paquirri e Isabel Pantoja constituían una de las parejas más admiradas. Idolatras y mediáticas de España, un auténtico fenómeno social. Eran la realeza indiscutible del folclore y del toreo, un matrimonio que cautivaba a multitudes, con una química que traspasaba las pantallas y las plazas, convirtiéndose en la personificación del glamour y la tragedia romántica. Tras el trágico y prematuro fallecimiento del maestro en Pozoblanco en 1984, un acontecimiento que conmocionó a toda la nación.
Un auténtico torbellino mediático se desató en torno a la fragmentación de su caudal hereditario, que incluía la emblemática finca Cantora, propiedades de gran valor en Sevilla y Madrid, y una fortuna de varios millones de pesetas que se estimaba considerable para la época. Desde aquel fatídico instante, las tensiones entre Isabel Pantoja y los hijos primogénitos de Paquirri, Fran y Cayetano, se han mantenido como una herida profunda, una cicatriz que nunca ha logrado sanar por completo, perpetuando un conflicto que ha llenado páginas y horas de televisión durante décadas, una auténtica saga de desencuentros y rencores. Fran y su hermano, vástagos de la inolvidable Carmina Ordóñez, han sostenido con vehemencia a lo largo de los años que Isabel Pantoja administró la herencia con una autoridad absoluta y excluyente, marginándolos de decisiones cruciales, negándoles el acceso a bienes que por derecho les correspondían y desoyendo sus súplicas y reivindicaciones. No obstante, lo que Fran ha revelado en 2025 reviste una gravedad sin precedentes, superando cualquier disputa anterior, pues no solo cuestiona la administración de bienes, sino la misma raíz de la identidad de uno de los protagonistas de esta saga, despojándolo de su filiación biológica y, con ello, de su supuesto derecho natural a una parte de ese legado, reconfigurando por completo el tablero de juego familiar y legal. La insinuación de que Kiko podría no ser hijo de Paquirri dota a todo el conflicto hereditario de una nueva y explosiva dimensión, haciendo que las antiguas batallas parezcan meras escaramuzas frente a esta bomba nuclear. La acusación central de Francisco Rivera se erige sobre la premisa de que Kiko no es descendiente biológico de Paquirri, sino un niño que fue acogido por Isabel Pantoja mediante un proceso de adopción, supuestamente consumado tras la irreparable y traumática pérdida del torero. Fran interpreta este movimiento como una estratégica y calculada maniobra de la tonadillera para consolidar un control inexpugnable sobre el vasto legado Rivera, redefiniendo la historia conocida y asegurando que una parte sustancial de la fortuna y el simbolismo de Paquirri quedara bajo su égida, a través de un supuesto hijo común al que la ley le otorgaría todos los derechos. No es una simple conjetura o una maledicencia sin fundamento. Se trata de una imputación seria que Fran respalda con un cúmulo de testimonios que asegura haber recopilado, documentos aún inéditos que, según él, son la prueba definitiva, y profusión de detalles que, según su narrativa, se han guardado en silencio por respeto a la memoria de su padre y a la paz familiar, hasta este instante en que considera imperativo que la verdad vea la luz, caiga quien caiga. De acuerdo con su relato, esta trama tuvo su génesis en 1984. Isabel, desolada por la ausencia de Paquirri y la pérdida de su compañero de vida, pero determinada a preservar su centralidad mediática y su posición dentro del clan Rivera, habría iniciado un procedimiento de adopción en clandestinidad, lejos de los focos y de la curiosidad pública, de forma casi furtiva. Fran alude a rumores de aquella época, persistentemente murmullados en el ámbito privado y entre los allegados, reforzados por la declaración de un antiguo empleado de Cantora, quien aseguró en una entrevista anónima en 2024 que Pantoja viajó a México en 1983 y regresó poco después con un niño de corta edad que luego fue presentado como su hijo. Esa criatura, asevera Fran con absoluta convicción, no sería otra que Kiko, cuyo nacimiento en Sevilla en 1984, como figura en su certificado oficial, podría ser una coartada orquestada para blindar la adopción y legitimar su pertenencia al linaje Rivera. La intriga se densifica con cada detalle que Fran arroja, tejiendo una red de sospechas que muchos ahora encuentran difícil de desestimar, un puzzle que parece encajar de forma perturbadora. Pero lo verdaderamente delicado de esta narrativa no reside únicamente en la circulación del rumor o en el testimonio de un empleado anónimo, por más convincente que parezca. Francisco Rivera insiste, con inquebrantable convicción, en la existencia de documentación legal que, a su juicio, corrobora fehacientemente esta versión de los hechos. Estos papeles, que incluirían registros de un proceso de adopción no inscrito públicamente en España, sino quizás en otro país con leyes más laxas, estarían en posesión de un reputado abogado sevillano que trabajó para la familia Rivera en los 80. Una figura de intachable reputación que habría custodiado la verdad con celo profesional y bajo el más estricto secreto. El jurista, invocando principios éticos de confidencialidad cliente-abogado, no ha divulgado el contenido, pero Fran desliza que podría hacerlo si el escenario actual persiste en su escalada y la negación de la otra parte se torna insostenible, forzando así su mano. A esto se suma la inesperada aparición, en 2023, de un supuesto testamento de Paquirri donde el torero no menciona a Kiko como heredero directo,
limitándose a referirse a él de una manera enigmática como hijo de Isabel. Esta peculiar redacción, aparentemente inocua para el ojo no experto, ha sido interpretada por Francisco como una forma elegante, pero contundente y deliberada, de excluir al niño de la línea directa de sucesión de Paquirri, un mensaje cifrado para aquellos que conocían la verdad subyacente. No es una omisión accidental, no es un descuido, ni una negligencia legal, asevera Frank con total convicción, su voz resonando con autoridad. Es una declaración implícita de desconfianza, una manera sutil pero clara de expresar una duda sobre la paternidad que ya lo carcomía en vida, un peso que llevaba en su conciencia. La concatenación de estos indicios, la existencia de documentos ocultos, testimonios velados y una redacción testamentaria ambigua, conforma un mosaico que apunta a una verdad oculta, a una historia alternativa que, de confirmarse, trastocaría por completo el entramado familiar. Es ineludible unirse a la comunidad de Alerta Rosa para no perderse ni un solo detalle de este y otros fascinantes sucesos, porque la trama apenas ha comenzado a desenredarse y cada nuevo dato es un golpe al corazón de esta leyenda. Como era previsible, esta declaración ha generado una auténtica tempestad en el panorama mediático y, por supuesto, dentro del seno de la familia, desatando una guerra sin cuartel. Kiko Rivera, afectado en lo más profundo de su ser y visiblemente dolido por la magnitud de la acusación, no tardó en emitir su respuesta desde Instagram, donde publicó un comunicado imbuido de profunda indignación, dolor y una firme negación, que se convirtió rápidamente en viral. El DJ calificó la acusación de su hermano como una mentira cruel y despiadada, una infamia que pretendía despojarle de su identidad y su historia, reafirmando con rotundidad que es hijo de Paquirri hasta la médula, una frase que resonó con fuerza entre sus seguidores y generó una ola de apoyo incondicional. En su mensaje cargado de emoción y con un tono de súplica velada, Kiko recordó que su padre le otorgó el apellido, lo crió, al menos en espíritu durante sus primeros meses de vida, y le inculcó un sentido de pertenencia y de orgullo inquebrantable que ningún documento o insidia podrá arrebatarle jamás, una conexión que, según él, trascendía cualquier formalidad legal o biológica. Con una trayectoria vital marcada por problemas de salud recurrentes, adicciones superadas y una abrumadora exposición mediática desde la cuna, que lo ha llevado al límite en varias ocasiones. Kiko se presentó como la víctima de una campaña de desprestigio y deshumanización, orquestada por sus propios hermanos, quienes, según él, estarían intentando despojarlo de su identidad. De paso, de lo que le corresponde de la herencia de su padre, reviviendo viejos fantasmas de avaricia y rencor familiar. La defensa de Kiko se ha centrado en el apego emocional y la memoria de un padre que siempre consideró suyo, una línea argumental que busca tocar la fibra sensible del público y ponerlo de su lado, en una batalla que se siente más emocional que legal. Isabel Pantoja, por su parte, no demoró su aparición pública para enfrentar la oleada de acusaciones que amenazaban con derribar su ya erosionada credibilidad y su imagen pública. En una tensa y emotiva entrevista en Sálvame Deluxe, la tonadillera, visiblemente contrariada, con el rostro marcado por la aflicción, la indignación y las lágrimas, aseveró con firmeza que su hijo nació en Sevilla en 1984, desmintiendo categóricamente cualquier rumor de adopción, calificándolo de patraña, ataque vil y cobarde. Consideró la declaración de Francisco Rivera como un ataque frontal a su honor, a su papel como madre y, lo que es aún más grave para ella, al legado impoluto de su recordado esposo, Paquirri, a quien siempre ha defendido con uñas y dientes como el padre biológico de su hijo, su amor eterno. Para Fran, sin embargo, estas palabras no constituyen más que una desesperada y previsible maniobra defensiva ante una verdad que, tarde o temprano, está destinada a emerger, una verdad que la tonadillera ha mantenido bajo 7 llaves durante décadas, construyendo una fortaleza de silencio. La intrincada situación, con sus profundas ramificaciones legales, familiares y emocionales, reviste una complejidad extrema, un nudo gordiano difícil de desatar que podría tener consecuencias incalculables. Si llegara a confirmarse, mediante pruebas irrefutables e incontrovertibles, que Kiko fue efectivamente adoptado y que no existió una filiación legal directa con Paquirri, las repercusiones podrían ser catastróficas y de un impacto devastador para todas las partes implicadas, redefiniendo no solo la herencia y los derechos sucesorios, sino la identidad misma de Kiko y la narrativa de toda una generación de la prensa del corazón. La credibilidad de la Pantoja, ya puesta a prueba en innumerables ocasiones por sus problemas con la justicia, se juega ahora su última carta en el tribunal de la opinión pública. En términos estrictamente hereditarios, la verificación de una adopción y la consecuente ausencia de filiación biológica
o legal con Paquiri implicaría que el derecho de Kiko a participar en la vasta herencia de Francisco Rivera Pérez quedaría completamente anulado, a menos que se demostrara de manera irrefutable que fue adoptado legalmente por el torero antes de su fallecimiento y que esa adopción se registró conforme a todas las leyes vigentes. Esa posibilidad no ha sido probada, y de hecho Fran sostiene lo contrario, que la adopción de haberse producido fue posterior a la muerte de su padre y por ende inválida a efectos sucesorios y patrimoniales. Mientras tanto, la icónica finca Cantora, símbolo eterno del conflicto, epicentro de las batallas legales y emocionales, y verdadero nido de serpientes familiares, vuelve al epicentro mediático con más fuerza que nunca, su nombre resonando en cada tertulia. Francisco y Cayetano acusan a Isabel Pantoja de haber administrado opacamente y con deslealtad el vasto patrimonio hereditario de su padre, ocultando bienes de incalculable valor sentimental y monetario, y manipulando documentos. Denuncian la supuesta venta ilegal de objetos personales de Paquiri sin su consentimiento, trajes de luces de incalculable valor sentimental y monetario, trofeos que simbolizaban su grandeza en los ruedos y el reconocimiento de su arte, capotes, espadas y otras pertenencias que representaban la esencia misma del maestro. Incluso Kiko, en 2021, se unió a esta batalla legal y mediática, denunciando que su madre le adeudaba una cuantiosa cantidad de dinero de su herencia y que había vendido bienes de su padre sin su permiso, lo que añade otra capa de ironía y complejidad a la situación, transformándolo de supuesto heredero a deudor. Sin embargo, de confirmarse que no es hijo legítimo del torero, su posición dentro de esta pugna se vería drásticamente debilitada e incluso anulada por completo. La implicación de la adopción es un terremoto que reconfigura todo el mapa de reclamaciones y derechos, prometiendo un giro inesperado que podría cambiar para siempre el destino de Cantora y de sus históricos moradores. Asegúrese de estar suscrito a Alerta Rosa para seguir de cerca cada vuelta de tuerca en esta apasionante historia, y no perderse ni el más mínimo detalle de cómo se desenvuelve este drama de alto voltaje que mantiene a todo un país en vilo. El rol de Isabel Pantoja es, sin duda, crucial en esta intrincada saga, un personaje central cuyo destino está íntimamente ligado al desenlace de este drama familiar sin precedentes, y cuya vida ha sido un constante vaivén entre la gloria y el ostracismo. Su carrera ha estado jalonada por triunfos musicales espectaculares que la elevaron al Olimpo de la canción española, convirtiéndola en un icono para millones, pero también por sonoras caídas y escándalos que la han mantenido constantemente en el ojo del huracán mediático. En 2014 fue condenada por blanqueo de capitales, un golpe devastador que la llevó a prisión y manchó su imagen pública de forma indeleble, una cicatriz que aún no ha sanado del todo. Y en 2023 volvió a acaparar titulares por una cuantiosa deuda con Hacienda, demostrando que sus problemas financieros y legales no terminan y que la sombra de la justicia siempre la persigue. A pesar de estos reveses que habrían hundido a cualquier otra figura, la tonadillera sigue siendo una figura de poder innegable, con una influencia mediática considerable y un sólido respaldo popular que la ha mantenido a flote en los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, en el presente su imagen pública vuelve a estar en el punto de mira, no solo por su faceta de artista o sus finanzas turbulentas, sino más profundamente. Se cuestiona su papel como madre, su gestión del legado de un hombre cuya memoria sigue siendo sagrada para millones de admiradores del arte taurino, y la honestidad de una vida entera dedicada al engaño, según sus detractores. La presión sobre la Pantoja es palpable, y el veredicto de la sociedad y la justicia se cierne sobre ella como una espada de Damocles que podría caer en cualquier momento. La credibilidad de su versión, enfrentada a las graves y detalladas acusaciones de Fran, determinará no solo el rumbo de la percepción pública de su figura, sino también el desenlace de esta dramática historia familiar que amenaza con desmoronar el castillo de naipes que ha construido durante décadas con tanto ahínco y secreto, dejándola expuesta ante los ojos del mundo. Agárrense fuerte. La historia que comenzó con una simple declaración de Francisco Rivera ha escalado hasta convertirse en el escándalo familiar más grande de España en décadas, un auténtico cataclismo que está redefiniendo el legado de los clanes más icónicos. Lo que empezó como un rumor ahora ha reconfigurado la percepción de toda una dinastía, amenazando con desenmascarar un engaño de proporciones épicas. La verdad sobre Kiko Rivera y Paquiri, un secreto guardado bajo 7 llaves que podría cambiarlo todo, está a punto de ser desenterrada y las consecuencias serán inimaginables, un golpe al corazón de todo lo que creías saber. ¿Será la sangre un certificado falsificado o un simple papel oculto lo que dicte el futuro de este clan? Para no perderte ni un solo giro inesperado,
ni la más mínima revelación que dinamite todo lo que creías saber y te deje sin aliento. Asegúrate de estar completamente suscrito a Alerta Rosa. Te esperamos para desvelar el desenlace juntos y ser testigo de la historia en directo.